Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Es un placer para mí saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Episodio 14 ya de este espacio que hemos construido aquí semana a semana, cada domingo, tratando de reflexionar, de pensar juntos acerca de lo que nos está pasando en el mundo en este tiempo tan, pero tan turbulento que estamos viviendo. ¿Cómo estuvo su semana? Para mí fue un placer recibir como siempre sus mensajes a través de Instagram. Ya saben, me pueden escribir @DaríoMisraji es mi cuenta, les contesto y hay allí siempre la posibilidad de hacer un lindo intercambio. Una semana que pasó que entre las muchísimas cosas que han ocurrido, por supuesto, podríamos hacer un capítulo aparte solamente para hablar de lo que fue la confirmación de la muerte de Yahya Sinwar, el máximo responsable del ataque del 7 de octubre contra Israel, el máximo jefe de Hamas, realmente un golpe muy, muy importante contra el terrorismo, pero quiero que hablemos de algo de lo que no hemos hablado hasta aquí y que tuvo un hecho muy significativo este lunes, que es de lo que está pasando entre China y Taiwán, de lo que fue uno de los mayores ejercicios militares realizados por China alrededor de Taiwán. Por si no lo viste en las noticias, te cuento así muy cortito y rápido qué es lo que hizo China sobre esta isla muy chica de 23 millones de habitantes que está ubicada en el Pacífico a apenas poco más de 100 kilómetros de distancia de la costa este de China. Y sobre esta isla, alrededor de esta isla, China realizó un cerco realmente impactante, con 125 aviones sobrevolando la isla e impidiendo que nadie entrara o saliera, con 34 buques generando un bloqueo de hecho marítimo alrededor de la isla, con incluso la participación del imponente Liaoning, que es el buque portaaviones chino, en una respuesta a lo que fue el mensaje que había enviado la semana pasada el presidente de Taiwán, William Lai, en lo que el 10 de octubre se conoce como el Día Nacional de China, el Día Nacional de Taiwán, que fue un discurso básicamente donde reafirmó el principio de autodeterminación de Taiwán y la voluntad de Taiwán de mantenerse como una entidad autónoma. ¿Por qué decimos Taiwán, China, entidad autónoma, tensión? Bueno, brevemente vamos a estar después hablando en la breve historia del mundo acerca del origen de este conflicto y de lo que significa Taiwán para China, pero en lo concreto, lo que hay que entender es que Taiwán fue durante muchos años parte de China, pero desde 1949, cuando triunfó la revolución comunista de Mao Zedong en China, Taiwán se separó en los hechos. Los líderes de justamente la
China no comunista que fue derrotada en el proceso de revolución y en la guerra civil que se produjo, los líderes del Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, se mudaron a Taiwán y desde Taiwán reclamaron conservar la soberanía sobre todo el resto de China, algo que en los hechos nunca pudieron hacer, aunque durante muchos años fueron reconocidos como efectivamente el gobierno que tenía la representación internacional sobre la totalidad de China, por más que solamente controlaban la isla. Lo cierto es que desde ese momento Taiwán ha vivido en una dualidad. Es una entidad totalmente autónoma, tiene su propio gobierno, un gobierno que es desde hace varios años plenamente democrático, con libertades civiles, libertades individuales. Tiene una de las economías más ricas, de más rápido crecimiento en las últimas décadas a nivel mundial. Y, sin embargo, no se reclama como un país independiente porque sabe, que entre otras cosas eso podría provocar que China decida directamente invadirla. ¿Por qué? Porque internacionalmente, sacando un puñado de poco más de una docena de países, todo el mundo reconoce que Taiwán es parte de China, que hay una sola China, que es la República Popular China con sede en Beijing, y que Taiwán le pertenece a China. Con lo cual, Taiwán quiere mantenerse autónomo, pero no se declara como país independiente porque sabe que eso supondría probablemente una intervención militar directa de China con consecuencias imprevisibles. Vamos a estar yendo en un ratito a la historia. Lo que hay que entender respecto de lo que pasó esta semana, lo que viene ocurriendo y de lo que puede suceder, es que se está rompiendo este equilibrio inestable que se había mantenido desde el 49, a partir del cual, insisto, China aceptaba que Taiwán tuviera un gobierno autónomo que no se declaraba independiente y Taiwán se mantenía con autonomía sin declararse independiente, porque estamos ante un mundo, lo hemos dicho aquí, en donde vamos hacia una colisión, hacia un choque de civilizaciones, donde entre las múltiples potencias que están hoy disputando el poder global, potencias que pertenecen a distintas civilizaciones, con distintas tradiciones, con distintas culturas, hay una vocación de cada una reafirmar su propia identidad y su propia cultura, y eso implica, en casi todos los casos, ir en contra de Occidente. ¿Por qué? Y porque Occidente se convirtió en el siglo XX en lo más parecido a la cultura hegemónica a nivel global por el peso que tuvieron las grandes potencias occidentales en el gran salto tecnológico y económico que vivió el mundo en los últimos 2 siglos. Eso explica que China esté en un proceso de reafirmación cada vez más fuerte, que Xi Jinping, el líder chino, que desde hace 12 años lidera el Partido Comunista Chino y ha llevado a China al rumbo justamente de ir hacia una mayor confrontación con Occidente en busca de tener una influencia global cada vez mayor y de lograr que las instituciones globales se parezcan un poquitito más a los valores chinos. Ese líder y esa estrategia que lleva adelante el régimen chino implica necesariamente tener que recuperar Taiwán, tener que reafirmar la soberanía china sobre Taiwán. Por un lado, porque esto implicaría la satisfacción, si se quiere, de una deuda nacional, de una cuestión identitaria de decir no podemos aceptar que una isla chiquitita que está pegada a nosotros tenga un gobierno diferente y que, entre otras cosas, tenga instituciones occidentales como son la democracia y la justicia independiente o la prensa independiente, y porque además, por razones geoestratégicas, por razones territoriales, China necesita tener el control total sobre sus aguas, sobre lo que se conoce como el Mar de China Meridional, sobre todo lo que está al este de su costa. Si Taiwán sigue siendo una entidad autónoma, que además está muy relacionada y con una serie de pactos tácitos con los Estados Unidos, esa posibilidad de China de afirmarse como la gran potencia hegemónica del este de Asia y desde esa plataforma convertirse en una potencia
que discuta y pretenda rediscutir todo el equilibrio político a nivel mundial, bueno, sin esa posibilidad de dominar Taiwán, sería muy difícil que pueda avanzar sobre ese objetivo de largo plazo, que, insisto, es un objetivo de escala global. Esa es la razón por la cual China está aumentando la presión sobre Taiwán, que quizás no necesite una invasión abiertamente, pero sí quizás, por ejemplo, un bloqueo militar, un bloqueo comercial que obligue a Taiwán a, en algún momento, siempre hay que tener en cuenta aquí que China piensa a largo plazo, entonces quizás Taiwán termine viéndose obligado a firmar un acuerdo a 20 años, a 30 años, como sucedió en su momento con Hong Kong, y que fruto de ese acuerdo, fruto de ese pacto, Taiwán deje de ser independiente y sea reabsorbido por China. ¿Por qué esto es importante para el mundo? Primero, porque Taiwán es, entre otras cosas, una de las principales potencias productoras de microchips. Todo lo que tiene tecnología tiene microchips, con lo cual un Taiwán reabsorbido por China podría comprometer el desarrollo tecnológico del resto del mundo, o por lo menos generar un contratiempo importante. Pero por sobre todas las cosas, lo que hay que entender aquí es que lo que está mostrando China respecto de Taiwán es la decisión china de reafirmar su cultura, de reafirmar sus intereses nacionales y de estar dispuesto a incluso ir a confrontaciones con otros países en nombre de establecer un lugar más importante en el mundo y de redefinir y de rediseñar las reglas globales. Eso implica enfrentarse con Occidente, con Estados Unidos, pero sobre todo con la cultura occidental. Si Occidente no entiende que así como China está en esa línea, de la misma forma que Rusia, por razones similares, decidió invadir Ucrania, y de la misma forma que la República Islámica de Irán decide atacar a Israel, cada uno buscando su propia reafirmación y su lugar en el mundo. Si Occidente no entiende que está ante un mundo cada vez más hostil, un mundo cada vez más reacio a plegarse a los valores occidentales, si Occidente no entiende que tiene que, por lo menos, empezar a defender en serio sus propios intereses, sus propios valores, al menos dentro de los países que pertenecen a Occidente, bueno, seguramente iremos a un camino en el cual no Taiwán, no China, no el este de Asia, sino todo el mundo va a tender a parecerse cada vez menos a lo que conocemos nosotros como la cultura occidental y cada vez más a civilizaciones donde muy probablemente muchos no querríamos vivir. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y continuamos aquí en Far West reflexionando un poquitito acerca de lo que está pasando en este momento tan tenso que se está viviendo en el extremo este de Asia, con la tensión que crece entre China y Taiwán. Y para mí es un placer poder conversar con Pablo Brum, que es consultor en seguridad e inteligencia, especialista en ciberseguridad, profesor de la Georgetown University y que tiene la enorme gentileza de atendernos. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. A ver, quisiera empezar un poco esta charla eh, a ver, primeras reacciones a, si querés, el cortísimo plazo de lo que es la relación China-Taiwán, lo que implicó el discurso primero de William Lai, el presidente de Taiwán, reafirmando de alguna manera la vocación de cierta autonomía de Taiwán, la reacción China ante esto y bueno, un poco lo que se termina viendo en estas imágenes tan fuertes de lo que fue este ejercicio que hizo China con este bloqueo, 125 aviones y demás, todo lo que vimos un poco. ¿Qué estás viendo, digamos, de lo que es insisto, más bien corto plazo de los últimos acontecimientos? Bueno, excelente cómo planteaste el tema. Yo personalmente sigo este tema hace casi 20 años, diría. Y en ese contexto digo eso porque hay mucha gente que lo estudia así, más que yo. Y en ese grado, en ese nivel,
parecido a otros conflictos en otros lugares del mundo, esto que estamos viendo sigue una secuencia que ya conocemos, que es la secuencia de las provocaciones. Un lado percibe que el otro lado hizo algo que le provoca y que no puede dejar pasar, y por lo tanto se obliga a sí mismo, por múltiples motivos, a contraactuar. La típica dinámica es cuando Taiwán hace o dice algo demasiado, como tú dijiste, autonomista o independentista, China hace el famoso flexionar el músculo, ejercicios militares o declaraciones fuertes del estilo China y Taiwán se reunificarán en las próximas décadas, entonces ahí se asusta de nuevo Taiwán. Esas dinámicas son conocidas. De hecho, hemos tenido en los años 90, cuando eh, yo y vos seguro éramos niños, Mm, hubo crisis más fuertes que esta, con mm, más tropas, más lanzamientos de misiles, mayor despliegue de parte de Estados Unidos, de grupos de portaaviones, cosas pesadas, ¿no? Es decir, que no estamos en un récord absoluto de tensión a nivel de despliegue militar. Igual sí tenemos, por ejemplo, tú mencionaste el nuevo presidente de Taiwán que asumió este año. El presidente actual de Taiwán es considerado en general por los analistas especialistas en el tema como el más mm, pro-independentista que ha tenido Taiwán y acaba de empezar. Eso es un factor de aumento de temperatura y de tensión. Similarmente, a nivel eso lo podríamos decir como del lado de Taiwán y un poco provocador. Los taiwaneses lo van a considerar que es su política doméstica, pero para el lado obvio. chino es provocación. De la misma manera, los chinos con sus famosos vuelos a través del estrecho de Taiwán y sobre todo si cruzan la mitad del estrecho de Taiwán, es decir, cuando se meten en el espacio aéreo perteneciente a Taiwán, el número de aviones y de cruces que han enviado es bastante alto. Creo que está en un récord los cruces Mm, de la línea que divide en dos el estrecho de Taiwán. Una mitad es más de China, otra mitad es más de Taiwán. Eso también está en un pico de los años, ciertamente de los años recientes. Entonces, para volver a tu pregunta y dejarte que continúes vos, mm, no considero que estamos en un momento de hiper máxima tensión, que la guerra sea inminente, eso no, pero sí estamos en una escalada al estilo de esta región, es un poco previsible, sigue como una mecánica. Y después está, por supuesto, que hace Estados Unidos. Hay veces que Estados Unidos ayuda a bajar las tensiones, pero también hay veces que ayuda a aumentarlas. mm. Por ejemplo, cuando Estados Unidos hace visitas o cosas con Taiwán que Caso son Nancy Pelosi, por provocadoras o ejemplo, el año pasado. exacto, la visita de Pelosi, eso es algo que China considera que no puede dejar pasar y ahí entramos en otra de esas. Pero te devuelvo porque sé que así tenemos un diálogo, pero más o Dale, menos yo lo estudiaría así el tema. está buenísimo, está buenísimo. A ver, voy a ir, te voy a invitar a ir un poquito hacia el pasado y a la cuestión más, si querés, estructural y después volvemos por ahí a lo que está pasando en estos días y lo que puede pasar hacia adelante. Si vos tuvieras que decir qué significa Taiwán para, para los líderes chinos, para Xi Jinping, para lo que es hoy la cúpula del poder chino, ¿qué me decís? Excelente pregunta. Taiwán es una deuda pendiente para el régimen chino, del Partido Comunista Chino, eh, que consistentemente todos los líderes chinos, los más moderados y los más radicales, siempre han sostenido claramente Taiwán se deberá reintegrar a la República. China es una sola, Taiwán es una provincia más, eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué significa? Es eso. La cuestión de reintegrar a Taiwán a China por la fuerza, que es la gran interrogante que nos va a Mm, preocupar a todos en definitiva, em, muchos analistas están convencidísimos de que Xi Jinping es el líder de China que va a subir la apuesta por primera vez, que proactivamente, sin esperar a una provocación independentista de Taiwán, va a mm, decir, bueno, para esta fecha Taiwán tiene que estar reunificada con nosotros sí o sí, ¿no? Por las buenas o por las malas. Eso es un análisis, es muy dominante en Washington ese análisis, en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, ambos partidos políticos en Estados Unidos, hasta tienen fecha, la habrás visto, 2027, mm, eso salió de algún discurso que dio Xi Jinping y que
la lectura de los discursos del Partido Comunista Chino es toda una disciplina, es la sinología, como en alguna época existe la kremlinología, porque la forma en que se expresan estos partidos comunistas es rara, no es directa. Yo aprovecho para comentar con tu audiencia que tomar eso con pinzas. No está definido de ninguna manera que en 2027 ya hay un plan de China para invadir Taiwán, ni tampoco que Xi Jinping sea sí o sí el líder que va a hacer eso. Creo que es ambiguo y esa ambigüedad es en la que vivimos y que, bueno, por eso hay tanta intriga por este tema. Pero en definitiva, yo creo que, para cerrar la pregunta, Taiwán es una deuda pendiente. Para China es más molesto todo esto de las provocaciones y una posible declaración de independencia de Taiwán que tener que esperar más tiempo para una reunificación pacífica. No sé si eso se entiende. Sí, 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 entiendo. Hay una paciencia de China que se ha demostrado. Fíjate Hong Kong. China podría haber tomado Hong Kong por la fuerza que es una ciudad del Reino Unido hace mucho tiempo. Firmaron un tratado, esperaron a 1997, creo que era 99, Sí. y lo tomaron. Con Taiwán hay algo comparable, diría yo. No, está buenísima esta dimensión porque yo creo que es clave para entender China y es una de las razones que hace, me parece tan difícil entender China para los occidentales, probablemente aún más para los latinoamericanos como nosotros, que es la dimensión del largo plazo que tiene China en su política exterior. Me parece que está yendo un poco por ese punto que es tan difícil de entender para nosotros que vivimos en el cortísimo plazo. Total, China es famoso, las famosas frases esas de China de cómo piensan a largo plazo, pero en este caso no es un estereotipo. China realmente es un país que ejecuta planes a largo Mm. plazo medidos en décadas. En nuestra región no medimos ni en semestres, te diría, ni en Mm. años. Ejemplo, un plan que estamos viendo ejecutarse ante nuestros ojos, Darío, que no tiene nada que ver con Taiwán, pero que es de política industrial. Mm. China, hace un par de décadas, unos años, dijo Made in China 2025. Queremos que para el año 2025, en la siguiente lista de industrias, nosotros, China, seamos los líderes mundiales. Paneles solares, molinos de viento, aerogeneradores, automóviles eléctricos y sus baterías de litio, de sodio, ta, 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 ta. Industria pura, tecnología pura. Vos mirás hoy quién es el país Mm. dominante, las empresas dominantes en todos esos rubros, prácticamente es China. Entonces tienen esa capacidad, tienen un gobierno bastante profesional a nivel de sus burócratas, de sus tecnócratas, para ejecutar esas cosas. Entonces eso de la paciencia, trasladado a lo de Taiwán, por eso digo que ha sido una constante. La política de China hacia Taiwán, las declaraciones de China hacia Taiwán no han cambiado. Lo que Mm. China considera, si vos les preguntas a ellos, es que los otros han cambiado. Que ellos, Taiwán, están jugueteando más con la independencia. Pero Está bueno, ahí bien. viene Xi Jinping, que sin duda es un líder un poco más pesado que los anteriores. También es cierto eso. Entonces, sí. Voy a volver a repreguntarte sobre la idea de lo que significa Taiwán para China o para los líderes chinos? Porque, ¿cuánto hay ahí de algo, si querés, simbólico, de una causa de unidad nacional, de una causa, que tiene que ver más con lo simbólico? ¿Y cuánto hay de una cuestión, si querés, geopolítica, geoestratégica, del lugar que ocupa Taiwán, de todo lo que está tratando de hacer China en lo que es el mar de China meridional? ¿Qué, digamos, qué peso le asignás a cada una de estas dos dimensiones? Excelente, excelente pregunta. Podemos agregar una tercera, la económica industrial. ¿Qué le Hmm, podría aportar un Taiwán a China? bien, perfecto. Em, lo simbólico sin duda va por una cuestión sentimental, incluso a nivel doméstico en China. China no es una democracia, pero eso no significa que el gobierno chino no tenga el pulso sobre su propia sociedad. Hmm, En China, es un país muy grande, hay comunidades de Internet. Internet está censurado en China, pero hay muchas cosas que no se censuran, como por ejemplo hablar de retomemos Taiwán. hmm, El gobierno chino es muy sensible a ser percibido en su propio país, aún no siendo una democracia, como débil con el tema Taiwán. Es decir, que, volviendo a tu punto del simbolismo, si el gobierno chino considera que está perdiendo credibilidad en la sociedad porque Estados Unidos y Taiwán están despegándose de una manera que les molesta, se va a ver forzado se va a sentir forzado el gobierno chino a tomar maniobras más fuertes
para retomar Taiwán o impedir esas acciones. Pero si no ocurre algo de eso, yo considero que el simbolismo no es un acelerante hoy por hoy, en los próximos años, en los próximos 3, 4, 5 Mm. años, como para que China lance una guerra solo por este factor. Entonces pasamos al segundo que vos dijiste, que es el geopolítico. Ahí ya es más complicado. El pensamiento estratégico chino, sus doctrinas, sus escritores, como tenemos en Occidente, sus Clausewitzes y sus Mm. General Staff College, esas cosas que hay en las Fuerzas Armadas, lo poco que llega a Occidente y que se traduce, dice, y tiene total sentido, China nunca podrá ser una gran potencia si no tiene una cierta proyección y control de su barrio, llamémoslo, de su Mm. zona básica, empezando por lo que para ellos es una provincia. Entonces, una situación donde, por ejemplo, Estados Unidos proyecta tropas en territorio taiwanés, infantería, cosa que ya está medio empezando a ocurrir en esta administración Biden. Mm. Una situación en la cual se da ese tipo de proyección de poder de el máximo adversario de China geopolítico tan cerca es un bloqueo al crecimiento de China como potencia. Es un obstáculo que va a haber que atravesar. China no podría ser una potencia sin antes tratar este tema. Y tratar puede significar un conflicto. Pero repito que en general China ha sido consistente en que no quiere ser el país que lance una guerra. Los chinos siempre han dicho, tenemos una línea roja que es que Taiwán declare su independencia. Mm. Mientras Taiwán no haga eso, que no ha ocurrido, China sostiene, podés creerle o no creerle, pero China sostiene que ellos no van a lanzar un conflicto. Prefieren eso de esperar, etc. No sé si con eso respondí tu Sí, pregunta. totalmente, totalmente. Ahora, avanzando sobre ese punto, China dice, nosotros no vamos a lanzar una guerra. También hay muchas declaraciones de Xi Jinping en la línea de tampoco descartamos la posibilidad de usar la fuerza, como que siempre manteniendo esa ambigüedad de la que vos hablabas Claro. antes. Ahora, otros métodos, otras formas de agresivas no militares, digo, bloqueos, embargos, medidas de ese tipo para presionar a Taiwán a, de alguna manera, quizás negociar algún tipo de pacto a lo Hong Kong de una reunificación a largo plazo. ¿Cuán probable, cuán posible ves ese escenario? ¿Cómo sería? Ahí me parece que estás dando en el clavo, porque yo considero que precisamente es más probable eso que tú decís que el escenario catastrófico muy Washington de vamos a tener una guerra en el estrecho de Taiwán intercambiando misiles. Eso sería el final de una serie de catástrofes precedentes donde no se logra frenar. Este, hablemos, por ejemplo, de la inteligencia china, de las Hmm. capacidades subversivas de China proyectando poder hacia otros países. Yo estudié bastante eso. En ciberseguridad, por ejemplo, desinformación Hmm. china, influencia en campañas electorales de parte de China hacia otros países. Ha habido cosas en Estados Unidos, en Australia, en Taiwán mismo, por supuesto, que es el máximo objetivo de esos para China, ¿no? Son capacidades que hoy por hoy están bastante en pañales en relación a otros países, como Rusia, el más famoso que todos Hmm. conocemos, la proyección que tiene Rusia por encima de su PBI en esos temas, y en relación al país que China es hoy, que es la segunda potencia del mundo, un país con enormes recursos. China todavía no ha desplegado esas campañas de influencia decisivas o esa capacidad de penetrar los gobiernos de sus adversarios con espías en altas esferas del poder, del político y económico. Eso todavía está en veremos. Claro que lo de los bloqueos, el famoso cierre del estrecho de Taiwán por parte de la Armada China, lo de rodear la isla, que lo hicieron ahora estos días, con Hmm. forma de corazón encima, no sé si viste esa Sí, foto, sí, impresionante. en la propaganda china diciendo la forma que nuestros barcos y nuestros despliegues estuvieron alrededor de la isla asemejaba un corazón. En fin, los taiwaneses, por supuesto, estaban mitad riéndose, mitad muy molestos con ese absurdismo. Em, es un escenario del cual es más difícil predecir qué lo provocaría. Que Xi Jinping ordenara, bueno, quiero un bloqueo del estrecho de Taiwán y un encierro de la isla, en parte porque ahí aparece Estados Unidos. Estados Unidos considera
que el estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional son zonas de libre navegación para cualquier Mm. país y Estados Unidos hace lo que se llaman FONOPs, no sé si conoces, Freedom of Navigation Operations, por las Ujú. cuales cuando un país como China dice esto es mi territorio, pero no lo reconoce, Estados Unidos va a navegar la US Navy por ahí de gusto, como para desafiar y decir no reconozco tu derecho a Mm. proclamar soberanía en estas aguas. Un escenario en el cual China declara una suerte de bloqueo físico, embargo, bueno, un embargo no tiene por qué ser físico, ¿no? De Claro. Taiwán generaría una crisis de las fuertes entre Estados Unidos y China. Probablemente ahí el presidente de Estados Unidos diría, esto nos obliga a nosotros a una intervención militar y ahí es como que Estados Unidos estaría calling the bluff, no sé cómo decirlo, de China. Pero no sé si te Sí, contesté del todo a lo que tú vas. sí, Me sí, parece más difícil. Los chinos han dicho, si vos me declarás la independencia, voy con toda. Nadie duda de eso en ninguno de sí. los tres lados. Por Entonces, eso este escenario, por eso es tan poco probable que Taiwán declare alguna vez la independencia de de claro, forma lo tan dijo hace explícita. unos... Claro, incluso, ¿sabés qué tiene un efecto? ¿Qué nombre se ponen a sí mismos? Mm. El otro día, no sé si lo viste, este presidente nuevo de Taiwán salió a decir, nosotros somos la República de China. Claro, No nos interesa llamarnos Taiwán, que hay mucha gente en Taiwán que insiste claro. con la independencia Los bajo más el nombre Taiwán. nacionalistas. Mm. Exacto. Para China, estas son esas cosas del detalle. Es mucho más provocador que Taiwán se llame a sí mismo Taiwán como Estado Mm. independiente que la República de China que compite con la República Popular China, porque esa es la disputa que ambos lados acordaron que existe Mm. desde el año 49, con lo de Mao y Chiang Kai-shek, en fin, historia medio antigua hoy por Sí, hoy, sí, sí, pero sí. muy relevante. A ver, pero claro, obvio. En definitiva, se reconoce como China, que creo que es lo central para Beijing, Exacto. ¿no? Sí, exacto. Que Taiwán diga nosotros somos la verdadera China y China es toda una, es más aceptable que Mm. digan somos un Estado independiente. Absolutamente. Vamos a Estados Unidos. A ver, pregunta para el que una persona que por ahí nos está escuchando, de seguro hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que no tiene ni idea, digamos, de qué, de cuáles son las reglas de la política internacional, de este conflicto. ¿Cómo entendemos la posición de Estados Unidos? Que es la posición de muchos otros países. Reconoce oficialmente, esa es la posición, digamos, por lo menos en los papeles, de forma diplomática, que hay una sola China y que Taiwán y que esa sola China tiene su capital en Beijing y que el gobierno legítimo es la República es es el de la República Popular China y que por lo tanto le reconoce que la soberanía de Taiwán es China, pero al mismo tiempo tiene una alianza estratégica, militar, un poco por debajo de la mesa con Taiwán, hasta con, durante muchos años, con acuerdos de defensa, hoy es un poquito más borroso, pero donde todo el tiempo está el presidente de Estados Unidos desdiciéndose, de hecho pasó con Biden, que en algún momento dijo, si intervienen en Taiwán, nosotros vamos a intervenir, después tuvo que dar marcha atrás, digo, ¿cómo se entiende esa dualidad? ¿Cómo se la explicarías a alguien que por ahí no sigue estos temas? Qué buena pregunta. Esa dualidad es típica de un país, una hiperpotencia como Estados Unidos, que quiere tratar de estar en múltiples temas de la misma manera a la vez. Por citar un ejemplo, cuando en un conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos está aliado con Israel, por supuesto, obvio, Hmm, eso es muy fácil. Pero Estados Unidos también está aliado con Jordania, hmm, con países que son árabes y pro-palestinos, no son los más pro-palestinos como Irán. Entonces, estamos un poco con todos desde Washington. Incluso te llevo a Argentina. Reino Unido, Argentina. Malvinas, Falklands, como que todo ese tema. Estados Unidos está un poco con los dos, cuál postura reconoce, ¿no? hmm, Cómo vota, cómo se expresa. Argentina y el Reino Unido prestan atención a cada vez cómo se expresa un hmm. país, cómo lo pintan en el mapa, todo eso, como si fueran China y Taiwán. Esos países viven obsesionados con que su postura sea, si no aceptada, reconocida. Y entonces la diplomacia estadounidense, que es una diplomacia universalista, que trata de cubrir el planeta entero, eso no es así para la mayoría de los países, trata de navegar estos temas. Entonces, lo que pasó en los 70, esto es muy de la época de Kissinger, de esa Ujú. diplomacia estadounidense muy realpolitik, que era,
organicemos nuestra diplomacia de forma de maximizar nuestras ventajas y no necesariamente valores, como por ejemplo, solo nos aliamos con democracia. Recordemos que cuando Estados Unidos dice, deja de decir, la verdadera China es la que está en Taiwán y pasa a ser la que está en Beijing, ambas eran dictaduras. Claro. Una del Partido Comunista, otra del Partido Nacionalista de Chiang Ujú, Kai-shek, que si mal no recuerdo la heredó su hijo. Era una ujú. dictadura dinástica. Después Taiwán se hizo democracia. En aquel entonces la cuestión de los valores no era tan cristalina como es hoy, que el contraste es absoluto. Total. Entonces, en aquel momento, ¿cuál era el cálculo? Era, al abrir relaciones con China, se nos abren desde Estados Unidos un montón de posibilidades. Una, la contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría, funcionó, fue una obra magistral. Dos, que no lo podían saber en ese momento, la relación económica con China. China ahí Claro. todavía no era lo que fue después, No se había pero abierto eso, al mundo. claro, eso fue más centrado en los años 80 y bastante después de lo de Taiwán. Es en la historia de las relaciones internacionales, toda esta maniobra de Estados Unidos triangulando China y Unión Soviética es absolutamente esencial. Pero ¿por qué, voy a lo tuyo, por qué no abandonar del todo a Taiwán, ¿no? En ese momento y decir Ujú, solo estamos con China comunista? Y esa era una de esas cosas donde, por la cantidad de poder y por la oposición que había domésticamente en Estados Unidos a muchas de estas maniobras, trataron de llegar a ese punto medio y los chinos aceptaron. Y esa es la clave, que no es solamente algo que para ujú. Estados Unidos era beneficioso, ah, me quedo con el pan y con la torta, mantengo relaciones con Taiwán y con China. China fue partícipe y acordó eso también. Ya sé que estamos hablando de la perspectiva estadounidense, pero no me quiero dejar de mencionar esto un segundito. Para China también era conveniente no tener que olvidarse del tema de Taiwán por un tiempo. Porque recordemos que hay escenarios donde China se siente obligada a retomar Taiwán por la fuerza. Ujú. Pero al hacer este acuerdo con Estados Unidos, llegaban a esto, donde Estados Unidos reconoce la posición china respecto a Taiwán, reconoce que Taiwán no es un país independiente y simplemente nos quedamos con esta línea roja. Mientras Taiwán no declare la independencia, básicamente todos contentos, las tres partes, Ujú. no solo Estados Unidos y Taiwán. China se enfocó, y esto es lo que pasó, en su desarrollo doméstico industrial, y ya vimos, gran éxito. Si durante todas estas décadas pasadas China hubiera tenido que iniciar una guerra por retomar Taiwán, o hubiera querido iniciar una guerra Ujú. por Taiwán, la historia del mundo hoy, de la industria china, sería muy diferente. Así que todos, en cierto nivel, salieron beneficiados de ese acuerdo raro de los años 70. Y con eso te respondo a tu pregunta. Porque era mutuamente beneficioso, aunque Ujú. quizás no lo parezca, este invento que hicieron en los años 70. Buenísimo, buenísimo. Ahora, esa China no es la China de hoy. Esa China que era masiva, mayoritariamente campesina, pobre, poco desarrollada y que no se proyectaba como una potencia no solo hegemónica en Asia y en el este de Asia, sino con proyección global, como es la China hoy, la China de Xi Jinping. Digo, está claro que tiene otros propósitos, otros objetivos y que me imagino también que está dispuesta a correr otros riesgos porque ya tiene otra espalda también, digamos. Es un país que tiene otros recursos. Digo, si esta China, por la proyección internacional, por lo que implica la visión sobre sí misma y demás, decidiera avanzar, aún sin llegar al escenario más tremendista de una invasión militar, pero sí con alguna de las medidas intermedias, ¿esto qué consecuencias podría tener para el mundo? Digo, si te imaginas como una escala de posibles impactos que esto tendría. Muy interesante. Para mí esta es una de las grandes interrogantes que existe hoy en el mundo, porque hay una desconexión entre el poder real de China y cómo China lo ejerce. Yo personalmente pienso que China demuestra poco el poder real que tiene. Te voy a citar dos cosas. Una, la crisis del petróleo de los años 70. ¿Por qué? Porque en aquel momento como que se desnudaron o se sacaron las caretas los países del Golfo Pérsico, los países productores de petróleo, diciendo embargo de petróleo por temas de Israel, mundo árabe, contra Occidente. Y ese fue un gran shock cuando, estos países tienen algo para decir, tienen poder, si nos niegan este recurso que les venimos comprando hace décadas.
China no tiene ese recurso, el petróleo, pero tiene básicamente toda la capacidad industrial del planeta. Toda la capacidad industrial del mundo avanzado es equivalente a solo la de China. Juntamos a Japón, Alemania, Hmm, Estados Unidos, el output de lo que todo junto, automóviles, turbinas de cualquier tipo, etcétera, esa estadística la vi hace no mucho. Eso es medio choqueante. Creo que mucha gente no estamos, me incluyo, llegando a entender qué significa realmente eso. hmm, Que toda la capacidad industrial del mundo China la tiene dentro de sus fronteras y por lo tanto es totalmente autónomo, salvo en el tema de la energía fósil, porque son los número uno en energías renovables, además. hmm. Todo lo que sea producción de vehículos, la cuestión de la producción de armas, etcétera, China es absolutamente dominante. Entonces, recordame a dónde iba tu pregunta porque me perdí un No, poquito. claro, mi pregunta es, si China decidiera Ah, sí, China. avanzar de alguna manera, sin Ah, incluso llegar al escenario más catastrófico, pero con alguna medida intermedia más hostil, por ejemplo, comercial o económica contra Taiwán, ¿cuáles serían las consecuencias para el resto del mundo? sí, bueno. Y ahí te digo el segundo punto porque no tenemos mucha información para ver cómo China hace esto. La pandemia. En la pandemia, el mundo, todos, nos dimos Claro. cuenta de la enorme dependencia que hay con China para cosas como, por ejemplo, tapabocas y Hmm, pañuelitos y cosas cotidianas. El planeta entero ha elegido dejar en China por motivos de mercado, de oferta y demanda, ventajas comparativas, precios competitivos, etc. Entonces, ¿por qué digo esto? Junto lo de los países árabes con el petróleo, con lo de la pandemia. China, si quisiera, podría adoptar una postura absolutista en su diplomacia y decir, bueno, a partir de ahora, todos los países que quieren hacer comercio con China deben declarar públicamente que Taiwán es parte de China y que China podría, a modo de ejemplo, si quieren que China le siga vendiendo X cosa que es crítica para sus sociedades, repito, van desde electrónicos que nadie necesita para vivir hasta hmm, cosas necesarias. Entonces, ese flexionar el músculo, ¿cuál es el petróleo de China? Es todos los productos de consumo, incluyendo todos los productos tecnológicos que tú y yo estamos usando, incluso de marcas estadounidenses. Tus productos y mis productos, Apple, Google, Samsung, etcétera, fabricados en China. La hmm, ropa, equipamiento médico, equipamiento energético, vehículos. Por supuesto que yo personalmente considero poco probable un escenario así porque, claro, China se estaría disparando en el pie. hmm, Son ventas que están sacrificando. Pero por eso, como tú decías, si no es Xi Jinping, capaz que es otro líder todavía más agresivo que Xi Jinping. ¿Por qué no? Ha pasado. El líder más agresivo que tuvo China en las décadas recientes es, en mi opinión, Mao. Mao sí era un hmm. hombre que quería constantemente exportar la revolución, meterse en temas de múltiples países. Entonces, para países poco poderosos, como los de América Latina, por ejemplo, China podría forzar que ya existe bastante, un alineamiento absoluto con ellos. O sea, ¿querés seguir vendiéndome a mí tu Hmm. soja y tus carnes, etcétera? Y tener alguna suerte de imposición diplomática. Eso podría, no digo que sea probable que vaya a pasar, pero desde la perspectiva china sería algo muy fácil de hacer, porque francamente no hay opción. La Hmm. asimetría de poder sería muy alta. Taiwán prácticamente no tiene recurso ahí. Por eso, y con esto te cierro, la diplomacia estadounidense en América Latina, eh, aunque aunque no lo creas, no digo porque sea increíble, pero dedica esfuerzos a hablar del tema Taiwán. En relaciones bilaterales, Estados Unidos con un país latinoamericano, Estados Unidos levanta el tema Taiwán, como diciendo, no se Hmm. olviden ustedes en Claro. América Latina de Taiwán, consideren expandir sus relaciones con Taiwán. Y eso cae raro en América Latina. Es como, no, yo estoy hablando con vos, con China, ¿por qué me hablas de Taiwán? Y bueno, por todas estas cosas. Pablo, te hago una última pregunta y no te quito más tiempo. Poquito más de 2 semanas faltan para un hecho que va a ser más o menos importante para el mundo, que van a ser las elecciones en Estados Unidos. Claramente uno podría imaginar una administración de Kamala Harris como una continuidad de esta administración de Biden, que ha sido claramente bastante fuerte en su posición respecto de Taiwán. ¿Qué cambia con una administración Trump y en este contexto con las señales que viene dando en términos de política exterior Trump? Diría que nada bueno si lo que nos interesa es
estabilidad, tranquilidad, una palabra que no se usa mucho en relaciones internacionales, pero la tranquilidad es un valor. Trump es quien lanzó toda esta ofensiva estadounidense contra China desde los primeros días de su presidencia por motivos comerciales, toda esta cuestión de los aranceles, etc. Si miramos por contraste los últimos meses y años de la administración Obama, aunque había un pivot to Asia, tipo, que era de reforcemos nuestras relaciones con Japón, India, Corea, Filipinas, con los que rodean a China, siempre hay algo ahí. Obama tenía reuniones con Xi Jinping, tuvieron el famoso acuerdo de no agresión en ciberseguridad, que era mi área de especialización en ese momento. La administración Trump barrió con todo eso, y tanto a nivel práctico como retórico, la retórica de Estados Unidos sobre China a partir de Trump se hipercalentó. En una segunda administración, Trump, por ejemplo, ya prometió aranceles de 100% Claro. en todos los productos chinos, todos. Por eso menciono estos productos chiquitos, los pañuelitos, los electrónicos, camisetas, todo que venga de China. Una guerra comercial que ya empezó, y ya la tenemos un poco, sería turbocargar eso. Paradójicamente, Trump a nivel individual, todos los gabinetes y asesores de Trump van a ser halcones, son halcones, se han sido y van a ser halcones con el tema China. Van a estar a favor, por ejemplo, volviendo al principio de nuestra conversación, de más acciones que el lado chino va a considerar provocador, de visitas a la isla, de visitas de barcos de la US Navy, ese tipo de cosas, yo contaría con que van a aumentar. Pero Trump a nivel individual, vos viste cómo es él con Putin, con Kim Jong-un, él considera que si él se junta con Xi Jinping, mano a mano, y llega a una suerte de acuerdo de algo, de que Xi Jinping le prometa algo y reconozca públicamente algo de Trump, mágicamente se pueden arreglar las cosas. Te cito el caso norcoreano, porque pasó. Claro. Habían intercambiado amenazas de misiles nucleares. O sea, ¿te acordás del gran botón rojo? No sé si te acordás de esa. Sí. Y de repente Trump estaba sacándose una foto en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, algo que nunca, con el dictador de Corea del Norte. Y después se juntó de nuevo en Singapur. Entonces, Trump, como es una persona tan errática, puede darse vuelta así de rápido si considera que a nivel personal hay alguna ventaja de prestigio, de meter un gol de relaciones públicas. Yo conseguí que Xi Jinping me asegurara a mí, y ahí de repente podés tener lo que pasó con Corea del Norte. Es totalmente posible. Clarísimo. Y ahí viene, como te dije, sinología y kremlinología, trumpología, ¿no? Cómo se maneja él. Y tal, no me extiendo más, no te quiero abusar el tiempo, pero... Clarísimo. Pablo Brum, realmente un placer. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. יש לה לוק של קרדשיין, והלוואי והיא תאמר לי כן. אני רוצה להיות לה כאן, מה שהיא עושה לכולם זה מדהים. הוא כזה חתיך כמו מלומה, הוא פיגעתי קצת בלבל שומה, והוא מכור לסוני בדיוק כמוני. וואלה מדהים. יש לי מה שאני צריכה כדי לאהוב אותך, תמיד תיקח אותי בלב שלך. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar.
Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y seguimos este domingo ya entrando a la parte final de nuestro programa número 14 ya. Y vamos a continuar con la reflexión acerca de lo que está pasando en China, de lo que está pasando en Taiwán, de lo que esto significa para el mundo en el que estamos viviendo. Y la breve historia del mundo de hoy tiene que ver, por supuesto, con la historia de Taiwán. Esta isla tan chiquitita, tan alejada de nuestra cabeza y de nuestras vidas cotidianas, o por lo menos de la mayoría de quienes estamos participando de esta conversación, pero que sin embargo se ha vuelto tan importante, ¿no? ¿De dónde viene Taiwán y de dónde viene este lugar estratégico que tiene para una de las grandes potencias del mundo, que es China, ¿no? Bueno, si nosotros nos remontáramos, por ejemplo, al origen de la unidad entre China como país y Taiwán, habría que ir a la dinastía Qing. Estoy hablando del siglo XVII. En ese momento, esa dinastía, una de las últimas de lo que fue el esplendor de la China imperial, incorpora a la isla de Taiwán, que era una isla que había sido colonizada, entre otros, por portugueses. Ustedes saben que cuando los portugueses fueron grandes exploradores, y hay un montón de países de África y de Asia que fueron colonizados en algún momento al menos por Portugal. Y ustedes saben cómo le pone, cómo bautiza los colonizadores portugueses a Taiwán. Le ponen Formosa. Formosa, ¿sí? Como la provincia argentina, que en ese momento, dentro de lo que era el idioma portugués, significaba en realidad isla de Formosa, isla hermosa. Y de hecho, algunos hoy siguen llamando al estrecho que separa la China continental de Taiwán como el estrecho de Formosa. Paradojas del destino. Lo cierto es que desde ese siglo XVII pasó a ser una unidad que se rompe en 1895, como consecuencia de la derrota del imperio chino contra el imperio japonés. Un imperio japonés que desde finales del siglo XIX y sobre todo avanzado del siglo XX se convierte en la potencia hegemónica en el este de Asia y coloniza Taiwán. Parte de las diferencias que mantendría en términos culturales Taiwán sobre China tendría que ver con ese dominio japonés, que se extiende hasta 1945. En 1945, Japón obviamente pierde la Segunda Guerra Mundial, aliado a los nazis, aliado a la Alemania del Tercer Reich como parte del eje, y entonces pasa Taiwán a ser la República China. Una República China que tenía en ese momento un líder, Chiang Kai-shek, que era el líder de un partido político que era el Partido Nacionalista Chino, conocido como Kuomintang. Claro, no duró mucho eso. Porque ¿qué es lo que pasa en 1949? Bueno, en 1949 Mao Zedong gana la Revolución China, expulsa al Kuomintang y a Chiang Kai-shek de China y pasa a imponer un régimen comunista en todo el territorio continental de China. ¿Y qué es lo que hace Chiang Kai-shek y el Kuomintang? En vez de desaparecer, se mudan a Taiwán. Y desde Taiwán se siguen manteniendo como los representantes de la República de China. Y logran, en el marco de lo que ya era esa Guerra Fría que empezaba a formarse, logran que buena parte del mundo reconociera a justamente el gobierno de Taipei, capital de Taiwán, como el gobierno legítimo de toda China, por más que ese gobierno controlaba exclusivamente la pequeña isla de Taiwán y que en los hechos la China continental era controlada por Mao y por el Partido Comunista en lo que había sido rebautizado como la República Popular China. Por eso a veces se habla de Taiwán como la República de China y del país China, que todos conocemos como la República Popular China, porque ese es el nombre que adquirió desde la Revolución Comunista. Lo cierto es que Taiwán, que durante casi 4 décadas tuvo un régimen autoritario, liderado principalmente por Chiang Kai-shek, que fue el gran caudillo,
hizo algo que después seguirían muchos países del este de Asia, incluida la propia China, que es abrirse al mundo, modernizarse, desarrollarse y convertirse en una gran potencia tecnológica, una modernización tecnológica que le permitió convertirse en un país extraordinariamente rico. Y digo país a pesar de esta dificultad para poder denominarlo así, porque nunca terminó de ser un país. Lo cierto es que en los 70, como hablábamos más temprano con Pablo Brum, empieza a haber un retroceso en el reconocimiento internacional para Taiwán y para su gobierno, sobre todo a partir de la decisión de Estados Unidos de establecer relaciones diplomáticas con Beijing para debilitar a la Unión Soviética, y se da este statu quo que se mantuvo hasta ahora, en el cual Taiwán permanece como una isla autónoma, como un país prácticamente en los hechos, aún sin ser reconocido independiente, extraordinariamente abierto en términos económicos, extraordinariamente rico y desarrollado, y que, fíjense qué interesante, porque hasta el año 87 Taiwán tenía un régimen autoritario que funcionaba incluso hasta con una ley marcial que regía prácticamente toda la política, y que en ese sentido no era tan fácil de diferenciar del régimen chino. Sin embargo, desde fines de los 80 comienza un proceso de democratización que se termina de consolidar en el año 2000, y desde entonces Taiwán se convirtió en una democracia. Por eso es tan desesperante la situación que está viviendo hoy Taiwán, que se ve amenazada por China y se ve quizás forzada, o puede que se termine viendo forzada para preservarse, en aceptar una reincorporación a China que implicaría el cercenamiento de prácticamente todas sus libertades civiles y libertades políticas. Tiene un espejo en el cual mirarse en este punto Taiwán, tiene un espejo en el cual mirarse, que es Hong Kong. Hong Kong era hasta 1997 una colonia británica. Esa colonia británica funcionaba en los hechos casi como una democracia, con una división de poderes, con una prensa independiente, pero en el marco del acuerdo de descolonización alcanzado entre China y el Reino Unido cede la soberanía sobre Hong Kong vuelve a ser parte de China, y durante 20 años, un poco menos de 20 años, pero durante casi 20 años, Hong Kong vivió con el sistema de un país, dos sistemas. Ese era el lema para referirse a que había un solo país. Hong Kong era parte de China, pero tenía un sistema político diferente del chino. Bueno, eso se terminó con la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. Porque lo que ocurrió desde entonces es que empezó a cercenar la libertad de Hong Kong, a eliminar todas las estructuras y toda la institucionalidad que tenía de liberal y heredada justamente del sistema del common law británico, a perseguir a todos los opositores políticos y a convertir en los hechos hoy a Hong Kong en esencialmente el mismo régimen político que tiene el resto de China. Muchos creen que eso es lo que le espera a todo Taiwán en caso de que termine viéndose obligada a algún tipo de reincorporación, algo que quizás no tenga remedio o forma de evitar si China o amenaza con una invasión o amenaza con un bloqueo total que paralice su economía. Esta es la historia de Taiwán, esta es la historia de China. Así cerramos la breve historia del mundo que nos deja pensando, como siempre, en cómo estamos yendo hacia un choque de civilizaciones donde todas las civilizaciones fuertes, en este caso la China, están yendo hacia una reafirmación de su propio poder y su propio lugar en el mundo. Mientras tanto, en Occidente seguimos disparándonos en el pie y seguimos castigándonos por los pecados del pasado sin darnos cuenta de que tenemos que defender lo que tenemos, porque realmente es muy valioso poder vivir en democracia, poder vivir en libertad, porque vamos hacia un mundo donde eso va a ser cada vez más excepcional. Y así nos despedimos. Como siempre, un placer compartir esta hora de reflexión sobre nuestro mundo. Quiero agradecerle especialmente a Romina Boyadjian, la jefa, la mentora de este programa y productora integral. Y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo domingo con otro capítulo de Far West. ¡Chao! Acompañan
este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar.